Bueno, pongamos primero la definición de lo que es un menor. Si menor es una matriz que se obtiene de eliminar una fila I y una columna J. Yo puedo estar hablando de un menor IJ. A ver, voy a hacer un poco más específico con esto de acá. Hagamos de cuenta que quiero obtener yo, por ejemplo, el siguiente menor. Voy a tener esta matriz. Voy a poner una matriz de 3×3 para hacer un ejemplo. ¿Ya? Tengo la siguiente matriz. Esta de acá es una matriz de 3×3. Se me pide, por ejemplo, encontrar el menor 2, 2. Bueno, ¿cuál es el renglón 2? El renglón 2 es este de aquí. ¿Cuál es la columna 2? Es esta de acá, es decir, I vale 2 aquí, que es la fila, y J también vale 2. Esas son las que yo acabo de marcar acá. Segundo renglón y he marcado también segunda columna. Me están quedando ahí pues otros números, ¿no es verdad? Los números que me están quedando es este, es el 3, es el menos 3, es el menos 1 y es el menos 2. Entonces yo acabo de formar en este momento ya una nueva matriz. Sí, a partir de los ejemplos, perdón, de los elementos que me acaban de quedar, ¿no es cierto? Y así puedo proceder con el resto de elementos. Entonces yo puedo tener tantos menores como elementos que pueda yo querer tener una matriz, ¿no es cierto? En este caso este es el menor 2, 2. Acabo de obtener la siguiente matriz. ¿Qué pasa si yo quisiera obtener otro más? Por ejemplo, el menor 3, 2. En este caso la fila es la fila 3 y la columna es la columna 2. I vale 3 y J vale 2. De la misma matriz que tengo yo acá arriba, ¿no es cierto? Voy a eliminar estas marcas de acá. En la matriz que tengo acá, la fila 3 o el renglón 3 es este y la columna 2 es esta de acá. ¿Cuáles son entonces los elementos que me quedan? Pues serían estos que veo acá, ¿no es cierto? Esos son los elementos que me quedan. En definitiva me quedó el 3, el menos 3, el menos 1 y el menos 2. Que me ayudarían pues a formar esta nueva matriz. La matriz que estoy obteniendo acá, Profe, sí. sería 1 y Ay, 0, no perdón, menos 1 y menos perdón, 2. perdón. Gracias. Muchas gracias. 1 y 0. Gracias. Listo. Entonces, la matriz que estoy obteniendo acá, ¿no es cierto? Es una matriz más pequeña. En este caso, pues, si decía que era de 3×3, esta de acá viene a ser una matriz de 2×2, es decir, este menor, pongamos en términos genéricos, este menor IJ, ¿no es cierto? Va a ser una matriz nuevamente cuadrada, pero es de n-1, perdón, por n-1. Antes tenía yo una matriz de 3×3, ahora voy a tener una matriz de 2×2. Lo mismo hubiera pasado si hubiera tenido yo una matriz más grande, una matriz de 4×4, ¿no es cierto? Nuevamente yo eliminaría el renglón y la columna que correspondan y voy a tener pues una matriz más pequeña. ¿Sí? ¿Ya?
Ahí tengo una matriz de 4 por 4, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta matriz es de 4 por 4, o lo queda lo mismo, pues digamos que n vale 4 aquí. De igual manera, digamos que se me pide encontrar pues alguno de los menores, digamos que es el menor 1, 3. Si es el menor 1, 3 el que me piden, pues i valdría 1 y j valdría 3. Nuevamente, si quieren, voy a marcar ahí de cuál estamos hablando. Sería pues, ¿no es cierto?, el primer renglón y sería la tercera columna, que es la que tengo yo acá. Entonces me queda el resto de elementos, ¿no es verdad? El resto de elementos son todos estos acá. Tengo menos 3, tengo el 0, tengo el 0, tengo el menos 1, tengo el menos 5, tengo el 2 y finalmente tendría pues el menos 2, ¿no es cierto? Y esta matriz de acá viene a ser una matriz de 3 por 3, que es el menor 1, 3, que corresponde a la matriz que tengo yo acá arriba. O sea, esto se le denomina un menor. Y a este menor de acá, obviamente, ser una matriz cuadrada también se le puede sacar el determinante, ¿cierto? Y sería pues utilizando ya los métodos que tenemos. Nosotros ya podemos sacar un determinante de una matriz de 3 por 3 utilizando Sarrus, por ejemplo, ¿no es cierto? Y si hubiéramos quedado con un menor que sea una matriz de 2 por 2, pues de igual manera con la fórmula genérica que era el AD menos BC, ¿no es cierto? Podríamos obtener los determinantes de una matriz más pequeña. Esa viene a ser, por el momento, la idea. Profe, Sí, ¿puede subir esa parte que escribió que es el menor? ya. Pero solamente apago las notificaciones que me está sonando. ¿Cuál parte es la que usted quiere? ¿Dónde está la definición? Y- Sí, sí, ahí, profe, gracias. ¿Esta definición de acá? Sí, esa definición, profe, gracias. ¿Aló? Profe, hay un recuadro abajo que dice please move this. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, profe. sí, profe. La persona que me había preguntado si me está escuchando. Sí, profe. Creo que no. ¿Sí me escucha el resto, por favor? Sí, profe, sí, escucho. Bueno. Me avisan entonces si están teniendo algún problema, ¿de acuerdo? Mm, Bueno, entonces voy a continuar, ¿no? Esta es la definición, como decía. Vamos a obtener una matriz más pequeña. Si tenemos una matriz de n por n, vamos a obtener una matriz de n1 por n1, ¿no es cierto? ¿A partir de qué? Simplemente de eliminar, ¿no es cierto? Eh, la fila i y la columna j, perdón, que correspondan, ¿no es cierto? De la matriz original, dado el menor que se me esté pidiendo. Por favor, si el resto me puede confirmar si es que todavía me escucha. ¿Me Sí, puede profe. confirmar el Sí, resto profe, de sí se le Sí. comunicaciones, escucha. por favor, que me está yendo? Sí, profe. ¿No me escucha el resto? Pero ¿será que yo soy el que no les escucha a ustedes? Todos lo escuchamos, profe. Todos escuchamos, profe. Aló. Sí, yo no les escucho a ustedes, realmente eso es lo que se me está pasando. No sé, déjenme solamente reviso.
A ver, que alguien me diga alguna cosa para ver si mejoramos el audio. Hola, Profe, hola. Definitivamente no sé qué es lo que pueda pasar, porque yo sí me escucho a mí, sí veo que están hablando, pero la verdad no les estoy escuchando en este momento y no sé qué puedo hacer. Ah, ok. Creo que se me pasó la mano y ya. Se me pasó la mano y cuando apagué las notificaciones también apagué las notificaciones del Zoom. Ya. Listo, entonces. Bueno, continuemos, ¿no es cierto? Entonces nos habíamos quedado ahí en cómo calcular uno de los menores, ¿no es cierto? Em, y ahora sigamos con otra definición más. Voy a hablar ahora sí de la definición de lo que es un cofactor. Entonces también tengo tantos cofactores como elementos en una matriz, como puedo también tener los menores, ¿no es cierto? Bueno, los cofactores es algo muy simple. Se denota de la siguiente manera. Por ejemplo, si tengo una matriz A, pues puedo decir que tengo un cofactor IJ. Recuerden que para poder referirme a los elementos de la matriz, ya sabía utilizar minúsculas, ¿no? Entonces, si tenía yo la matriz A mayúscula y quería un elemento IJ, decía A minúscula IJ. Entonces, para los cofactores voy a seguir utilizando la A mayúscula, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que estoy pidiendo yo un cofactor IJ, así como pedía yo un menor IJ, ¿no es cierto? ¿A qué es igual este cofactor de acá? Bueno, simple y sencillamente, primero determinemos el signo, lo voy a hacer como un ejemplo, ¿de acuerdo? Y con la determinante del menor que corresponda. Bueno, ¿qué quiere decir esto de acá? Que va a ser ahora sí va a salir un escalar, ¿no es verdad? Evidentemente me va a salir un escalar por el hecho de que la determinante es un escalar. Sí, y esta parte de acá simplemente me dice si es el signo. Como se podrán dar cuenta, si i más j suma un número par, pues va a ser positivo, ¿no es cierto? Caso contrario va a ser negativo. Entonces depende de qué posición esté yo preguntando. Por ejemplo, me voy a basar, pues, hagamos de cuenta que tengo yo esta matriz acá, ¿no es cierto? Podría haber basado también en la matriz de arriba, obviamente, pero basémonos, por ejemplo, en la matriz de acá. Hagamos de cuenta que tengo yo esta matriz. Tengo esta matriz de acá, ¿no es cierto? Es una matriz de 3 por 3. Si yo saco los menores de esta matriz, tendría submatrices de 2 por 2, ¿no es verdad? Bueno, entonces vamos primero con la definición que tengo arriba. Digamos que quiero sacar un cofactor. Quiero sacar el cofactor 1, 2. Me dice que es el cofactor 1, 2 de ahí, ¿no es cierto? Primeramente tengo que decidir acerca del signo, que es esta parte de acá que yo estaba diciendo, ¿no es cierto? Bueno, I más J, ¿cuánto me da? I más J es simplemente 1 más 2, ¿no es verdad? Me va a dar 3. Este es un número impar. Por lo tanto, el signo que voy a tener acá, ¿no es cierto? Va a ser un signo negativo, porque voy a tener que elevar menos 1 al cubo, ¿no es cierto? Lo cual me va a dar menos 1. Podemos anotar de todas formas eso de ahí. Entonces, menos 1 elevado. Voy a escribir acá a la 1 más 2. Eso me va a dar negativo, ¿no es cierto? Y luego es acompañado del menor correspondiente. La determinante del menor correspondiente, ¿no es verdad? Listo, entonces ahora sí me está pidiendo obtener la determinante del menor 1, 2. Primero tengo que obtener el menor 1, 2 para saber cuánto es la determinante de eso de ahí, ¿no es cierto? Acá es igual el menor 1, 2. Poner con otro color, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo que eliminar pues el renglón 1 y tengo que eliminar la columna 2. Y el menor sería pues la submatriz que me queda de esa eliminación. Entonces el menor 1, 2 sería igual, ¿no es cierto? Tengo menos 3, tengo 0, tengo 2
y tengo menos 2. Este viene a ser el menor 1, 2 de la matriz que tengo ahí arriba. Este obviamente va a ser de 2 por 2. ¿Correcto? Y sacar la determinante de una matriz de 2 por 2 es algo muy fácil, ¿no es cierto? El determinante de esta matriz de acá sería, ¿no es cierto? Menos 3 por menos 2 menos 0 por 2. ¿No es cierto? Estamos de acuerdo en eso de ahí. Ya. Correcto. Bueno, entonces, ¿a qué me da esto de acá? Esto va a ser 6 positivo menos 0, ¿no es cierto? Ese viene a ser el determinante de ahí. Entonces, a final de cuentas, este cofactor de aquí, ¿no es cierto? Aquí es igual, bueno, pues el cofactor 1, 2 va a ser igual menos 1 al cubo, esto me va a dar menos, ¿no es cierto? Y el determinante del menor 1, 2. El menor número 1, 2 era esta matriz de acá y su determinante es pues el 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cofactor 1, 2 es menos 6. Solamente, ¿cuál es el cofactor? Simplemente es la determinante del menor correspondiente con el signo que resulte, ¿no es cierto?, de esta expresión de acá. Eso viene a ser así de simple. Veamos otro cofactor más para que quede entendido. Vamos a trabajar con la mismísima matriz, ¿no es cierto? Entonces hagamos de cuenta que se me está pidiendo ahora el cofactor 2, 3. Cofactor 2, 3, ¿a qué sería? Igual, ¿no es cierto? Igual vamos a tener menos 1, que se eleva a i más j. I más j sería 2 más 3. ¿Estamos de acuerdo? 6 a la quinta. Nuevamente me va a dar un número negativo por el hecho de que esta suma de acá es un número impar, ¿no es cierto? Y por la determinante del menor 2, 3. Aquí es igual el menor 2, 3, pongámoslo por acá. Bueno, entonces como antes, el menor 2, 3 sería la matriz que resulta, ¿no es cierto?, de eliminar pues el renglón 2. El renglón 2 viene a ser este renglón de acá. Y la columna 3, que sería este de acá. Entonces, ¿qué números son los que me quedan ahí? Me va a quedar pues el 2, me va a quedar el menos 2, me queda el 0 y me queda el menos 1, ¿cierto? Sí, este es el menor 2, 3, la submatriz que resulta de ahí. ¿Y cuál es pues la determinante de esa matriz de ahí? ¿Cierto? ¿Cuál es la determinante de esa matriz de ahí? Bueno, pues la determinante de este menor de aquí sería 2 por menos 1, que es menos 2, menos 0. Sí, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, el determinante es menos 2. Entonces, el cofactor A23 sería pues menos 1 a la quinta multiplicado por menos 2. Menos 1 a la quinta me va a dar menos, por lo tanto, este cofactor de aquí es igual a 2. ¿Sí? ¿Se entiende cómo saqué los cofactores? Sí, profe. Bueno, gracias. Listo, entonces. Bueno, esa es la idea. Entonces, primero hay que saber qué es un menor. Está fácil. Se elimina la fila y la columna correspondiente, ¿no es cierto? Un renglón I y una columna J. Y luego de eso se le saca el determinante de ese menor, ¿no es cierto? Esta submatriz, ese es un menor a final de cuentas. Y luego se decide qué signo va a tener. Si le cambiamos o no el signo, ¿no es cierto? Si va a ser positivo o negativo. Y eso simplemente se decide, pues, elevando menos 1 a la i más j. Si ustedes se dan cuenta, bueno, me parece francamente más fácil acordarme de esta fórmula de aquí, menos 1 que se eleva a la i más j, que poderme memorizar cómo me queda en toda la matriz. O sea, yo podría hacerlo, ¿no? Digamos que tengo una matriz de 3 por 3 y quiero saber los signos de cada uno de los cofactores, ¿no es cierto?, de los elementos de toda la matriz. Entonces, ¿qué tendría yo? Digamos que tengo una matriz de 3 por 3, ¿no es cierto? Toda la primera fila
y vale 1, ¿no es cierto? Y en la primera columna j vale 1, por lo tanto acá sería positivo, ¿no es cierto? Entonces, y esto es j. Siguiente elemento, ¿no es cierto? Y sigue valiendo 1, pero ahora j vale 2, por lo tanto ahora suman 3, es impar, entonces acá sería negativo, ¿no es cierto? Eso es lo que me va a pasar. Estoy simplemente resolviendo esta fórmula de acá, ¿no es cierto? En el siguiente, j vale 3 y sigue valiendo 1, sería 4, sería par, por lo tanto, cuando es par, pues es positivo, ¿no es cierto? Para la parte de abajo, pues lo mismo, ahora i vale 2 siempre, ya tengo elevado a la 2 más lo que corresponda. Si j vale 1, pues esto se hace impar, ¿no es cierto? Cuando j vale 2, esto se va a hacer par, j vale 3, se vuelve a hacer impar, ¿no es cierto? Y así voy con la tercera, ¿no? Con la tercera fila, ahora i sería siempre 3, entonces voy a tener siempre menos 1 que esté elevado a la 3 más lo que valga j, ¿no es cierto? En la primera vez, en la primera columna, pues j vale 1, por lo tanto va a valer 4 esto, va a ser positivo porque es par, aquí va a ser impar y aquí va a ser par. ¿Sí? Entonces, algunas personas capaz quieren memorizarse así, pero ¿qué pasa si tengo una matriz más grande? Ya no está fácil de memorizarse. Entonces yo recomiendo que más bien nos memoricemos pues esto de acá. ¿Sí? Y con eso podemos decidir pues el signo. Eso sería todo. Es así de simple. Bueno, entonces ahora que ya sabemos qué es un menor, ahora que hacemos qué es un cofactor, que sabemos que puedo tener tantos menores como elementos que tiene la matriz, puedo tener tantos cofactores como elementos tiene la matriz, ¿no es cierto? Si la matriz es de 3 por 3, tengo 9 elementos, voy a tener 9 posibles menores, voy a tener 9 posibles cofactores. Estamos de acuerdo en eso de ahí, ¿no es cierto? Bueno, ahora regresemos, pues voy a recortar lo que tenía acá arriba. Regresemos a lo que habíamos puesto al inicio de todo esto de aquí, ¿no es cierto? Vamos a acordarnos, pues, de la fórmula que teníamos para el determinante, ¿no es cierto? Para una matriz de 3 por 3. Vamos a colocarlo acá abajo para acordarnos nada más. Sí. Entonces esta fórmula, eh, nuevamente, capaz no es recomendable que la memoricemos. Más fácil es que examinemos las diagonales como está justamente hecho ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay una nueva definición acá, van a encontrarla en el libro y quería indicarles pues justamente de dónde salía eso de ahí. Bueno, hay una definición que me dice que el determinante de A, sí, es la suma de los productos de los cofactores por cada uno de los elementos. ¿Qué quiere decir esto de acá? Vamos a ver. Voy a coger cualquier fila, voy a coger cualquier columna. Cojamos pues el primer renglón, que es el fácil, ¿no es cierto? Si cojo el primer renglón, los elementos del primer renglón es de la 1,1, es de la 1,2, es de la 1,3. Recuerden que estaba explicando esto al inicio, ¿no es cierto? Bueno, entonces me dice que el determinante, por ejemplo, puede ser calculado de la siguiente manera. Cojo cada uno de los elementos y les multiplico por sus cofactores. Por los cofactores, ¿no? Recuerden que íbamos a denotar los cofactores con la A mayúscula. ¿Sí? Entonces es la suma, ¿no es cierto?, de los productos de cada uno de los elementos por sus cofactores correspondientes. Vamos a ver si esto es verdad, pues no es cierto. Bueno, a ver, primeramente, solo para hacer una prueba. Este cofactor de aquí a que es igual. A ver si todos nos acordamos, ¿no es cierto? Igual sería pues menos 1, ¿no es cierto? Vamos a elevar esto a i más j, es decir, a 1 más 1. Y luego va a ser
multiplicado por el menor, por la determinante del menor, ¿no es cierto? Sería justamente pues el menor 1 a 1. ¿Sí? Eso es lo que haríamos nosotros antes, ¿no es cierto? ¿A qué es igual esto de aquí? Bueno, en el menor 1 a 1, ¿qué es igual? Pues tendríamos que eliminar, ¿no es cierto?, todo el primer renglón y toda la primera columna, y nos quedaríamos pues con esa submatriz que se ve ahí, ¿no? Entonces, este menor de acá, ¿cierto? El menor 1, 1 es igual a la siguiente submatriz, A2, 2, A2, 3, A3, 2 y A3, 3. Esta es una matriz y este es el menor, ¿no es cierto? Luego que se elimina la primera fila y la primera columna. Ya, el determinante de este de aquí, aquí es igual. Bueno, fácil igual sería A2, 2 por A3, 3. Esto ya se lo saben de memoria. Multiplicado por A3, 2 por A2, 3. Ese es el determinante de esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces el cofactor va a ser simplemente esto de aquí, ¿no es cierto?, multiplicado por el signo correspondiente. Sería menos 1 multiplicado al cuadrado, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, menos 1 al cuadrado. Esto va a dar positivo, por lo tanto no cambia el signo. Entonces este de aquí es ya el primer cofactor que tengo yo acá, ¿no es cierto? Entonces este producto que tengo acá es simplemente multiplicar pues el elemento A1, 1 por su cofactor. Entonces todo ese término de ahí a que se reduce, todo ese término de ahí tengo que multiplicar pues esto de acá por A1, 1, ¿no es cierto? Eso vendría a ser. Bueno, entonces aquí me da igual eso de ahí. A1, 1 que multiplica 2, 2, A3, 3 menos A1, 1 que multiplica A3, 2 y 2, 3. Podríamos ordenar esto para que sea mejor, ¿no? Pongamos primero el 2, 3 y luego el 3, 2. Detalles. Bueno, entonces fijémonos pues en estos dos de aquí, ¿no es cierto? Los dos términos que tengo ahí. Simplemente hemos resuelto esta primera partecita nada más, ¿no es cierto? Pero esos dos de ahí, yo ya podría ubicarles acá, ¿no es cierto? Si les quiero ubicar acá arriba, ustedes pueden ver el A11, A22, A33 lo tengo acá, es este de aquí, ¿no es cierto? Y el menos A11, A23, A32 lo tengo acá abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo yo ahí. Entonces, si yo sigo elaborando esto de aquí, ¿no es cierto? Recién he calculado, insisto, esta parte de aquí, nada más. Ahora me tocaría calcular esta parte de acá, ¿de acuerdo? Hagámosle también ese de ahí, ¿ya? Sería la parte 1, 2, ¿no es cierto? Ya, entonces nuevamente, igual como hicimos con el otro, ¿no es cierto? Tengo a 1, 2 que multiplica a su cofactor correspondiente, o sea que es igual este cofactor de aquí, cofactor 1, 2, pongamos con los mismos colores que habíamos usado antes, ¿no? Ya, entonces el cofactor 1, 2, aquí es igual, realmente sería menos 1 elevado a la 1 más 2, ¿estamos de acuerdo? Al cubo, ahora va a salir negativo, y multiplicado por la determinante de su menor, del menor 1, 2. Aquí es igual el menor 1, 2, menor 1, 2, nuevamente sería pues la submatriz que resulta de eliminar primer renglón, segunda columna, ¿no es cierto? Primer renglón sigue siendo ese, segunda columna ahora es este de acá. Por lo tanto, ahora tengo 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3. ¿No es cierto? Tenía 2, 1, 2, 3 y 3, 1, 3, 3. Entonces, este es el menor 1, 2, ¿no es cierto? Recuerden de dónde sale, ¿no es cierto? Elimino primer renglón y segunda columna. Y me queda pues, los elementos que me quedan forman una submatriz de una dimensión n-1, ¿no es cierto? Ya, el determinante de esto de acá, como también ya sabemos muchas veces, a qué sería igual, sería A21, A33 menos A31
y A2, 3. Correcto. Todo esto de acá tiene que multiplicarse, ¿no es cierto? Por, ustedes recuerden de dónde salió esto de aquí, ¿no es cierto? Acabamos de sacar esta parte de aquí, tengo que multiplicar todo eso por A1, 2. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, entonces simplemente multiplico por A1, 2. Y ahora sí ya tengo el valor del cofactor, ¿no es cierto? Este cofactor a que es igual. Bueno, primeramente sí tengo que cambiarle de signo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Tengo que cambiarle de signo y tengo que multiplicar por A1, 2, ¿no es cierto? Recuerden, por favor, solo por si acaso, hasta aquí es el cofactor, ¿no es cierto? Ese es el cofactor, ese es solamente este de acá. Y me dice que tengo que multiplicar por el elemento correspondiente, que es el A1, 2. Bueno, el hecho de que ponga el signo menos simplemente quiere decir que voy a cambiar de signo las cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces este se me va a volver más, ¿no es cierto? Y el primero que tengo de ahí, pues se me va a volver menos. Eso es lo que va a pasar. Ahora sí, si multiplico por A1, 2, me va a dar menos A1, 2, A2, 1, A3, 3. ¿De acuerdo? Y esta parte de aquí que va a ser positiva va a ser A1, 2, A2, 3, A3, 1. Ya. Esto es lo que corresponde a ese término de ahí. Es decir, acabo de resolver pues esta parte, ¿no? Esta parte de aquí. Dámosle con otro color. Es esto. Sí, entonces hemos hecho por pasos. Ahora tengo pues esto, ¿no es cierto? Tengo el A1, 2, A2, 1, A3, 3 negativo. A1, 2, A2, 1, A3, 3 negativo es justamente este de aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego tengo positivo el A1, 2, 2, 3, 3, 1. Que es este de acá. ¿Ok? Y bueno, ustedes podrán imaginarse que si luego hago con este de aquí, pues voy a sacar los dos últimos términos que me están faltando. Por lo tanto, eso de ahí demostraría, ¿no es cierto?, que puedo utilizar esta fórmula de aquí para poder obtener también el determinante. Llego a lo mismo. ¿Sí? Si quieren utilizo Sarus o si quieren utilizo este de aquí. Y bueno, podríamos demostrar que puedo escoger yo no solo el renglón 1, sino cualquier renglón o incluso cualquier columna. Ay, ¿qué pasó? Ya no me están viendo, ¿no es cierto? No sé qué ocurrió, que nos desconectamos por un momento, algo ocurrió aquí, no sé si habrá sido mi internet, pero simplemente se desconectó y se volvió a conectar. Bueno, les agradezco que sigan ahí. No Ya se sé, no sé hasta dónde habíamos llegado. Y sigue grabándose, es lo interesante. Bueno, quiero saber hasta dónde habíamos llegado. A ver. Bueno, solamente iba a decirles que entonces íbamos a demostrar que esta fórmula de aquí se puede utilizar para poder calcular el determinante también. Sí, y lo que les iba a decir es que no solamente vale con el primer renglón, sino que puedo utilizar el primer renglón o podría utilizar de igual manera, vamos a poner, activar, podemos utilizar cualquier renglón o cualquier columna, y si ustedes se van a dar cuenta de que en realidad sí vamos a seguir obteniendo la misma fórmula. ¿Sí? Entonces, esta fórmula de acá que ven ustedes, que es simplemente la suma de los productos de los elementos en este caso es el primer renglón, pero como digo, puede ser cualquier renglón o columna, ¿no es cierto? De los elementos de un renglón o columna multiplicado por sus cofactores, sí, y me permite calcular una determinante, se conoce como una expansión por cofactores. Voy a anotar esto acá. Esta es la expansión por cofactores.
que al final de cuentas les decía que es la suma de los productos de cualquier renglón o columna por sus... La suma de los productos de cualquier renglón, bueno, sería de los elementos de cualquier renglón, ¿no es cierto? Pongámoslo nomás acá. Los elementos de cualquier renglón o columna, ¿no es cierto? Por sus cofactores, justamente. Y se le conoce como una expansión por cofactores. Y esta de aquí es para poder encontrar, pues, para poder encontrar el determinante. Y esto sí, lo bueno de esto de acá es que esto sirve para cualquier matriz de n por n. Recuerden ustedes, Sarus solo me valía para una matriz de 3×3, por ejemplo, ¿no es cierto? O bueno, de 2×2 también, digamos, al final de cuentas es como si fuera el mismo método. Entonces esto ya me va a valer para cualquier matriz. Entonces es la suma de los productos de los elementos de cualquier renglón o columna por sus cofactores. El hecho de que diga cualquier renglón o columna me facilita la vida, porque si yo encuentro un 0, me va a ser más fácil, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy con un ejemplo acá. Digamos que tengo yo ya, la siguiente matriz. 1, 2, menos 1, 3, 0, 1, 4, 2, 1. Ya, entonces esta matriz de acá es una matriz de 3×3, ¿no es cierto? Y me pide calcular su determinante. Bueno, ustedes saben, poder utilizar Sarus, ¿no es cierto?, como última vez, o podría ser por expansión una expansión por cofactores. Bueno, entonces, puedo hacer la expansión por cofactores de cualquier renglón o de cualquier columna que yo quiera. Siempre me va a convenir hacer por aquel renglón o columna que tenga la mayor cantidad de ceros, porque es mucho más fácil de hacer los cálculos, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta, yo puedo ocupar, por ejemplo, el renglón 2 o la columna 2, porque tiene un 0 ahí, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que voy a ocupar el renglón 2. Como digo, puede ser cualquier renglón o cualquier columna, pero me conviene coger aquella que tiene el 0. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si estoy hablando del renglón 2, ¿no es cierto? Esta expansión, ¿a qué va a ser igual? A ver, ¿cuáles son los elementos del renglón 2? Tengo el elemento 2, 1, se multiplicaría por su cofactor, que es el cofactor 2, 1, ¿no es cierto? Cogería el elemento 2, 2, se multiplicaría por su cofactor, y finalmente el elemento 2, 3 por su cofactor. Esto me va a dar ya la determinante de esta matriz. Pero podía haber cogido cualquier otro. Sí, como ejemplo, podía haber cogido, por ejemplo, el tercer renglón, o puede haber cogido una columna. Cojamos una columna porque es diferente, sí. Puede haber cogido esta columna de acá, por ejemplo, la columna 3. La expansión por cofactores de esa columna sería, ¿no es cierto? Si voy de arriba para abajo, tendría, por ejemplo, ese elemento 1, 3 por su cofactor, el cofactor 1, 3, ¿ya? Abajo tendría el 2, 3 por su cofactor, y más abajo tendría pues el 3, 3 por su cofactor. Todo esto de acá se van a dar cuenta que me va a dar el mismo resultado, pero es mejor si yo cojo el que está más fácil, ¿no es cierto? Es decir, uno que tenga un 0, pudiendo ser en este caso o bien el renglón 2 o bien pues la columna 2. Bueno, verifiquemos en verdad de que puedo calcular esto. Vamos a hacer primero con la columna 2, por ejemplo, ¿no es cierto? Con la columna 2 tendría yo 3 que multiplica, ¿no es cierto?, a su cofactor. Profe, Sí, este proceso para calcular la determinante por los cofactores se aplica solo cuando la matriz tenga el mismo número de filas y de columnas o... por supuesto, en general, o sea, calcular una determinante
en general es para matrices cuadradas. Ya, ¿Sí? Siempre una determinante. Siempre verás 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, etcétera. Van a ser cuadradas. ¿Por qué? Porque corresponde, ¿no es cierto?, a la matriz de coeficientes de un sistema, pero un sistema que está muy bien determinado. Es decir, que tengo suficientes números de ecuaciones, ¿no? Mismo número de ecuaciones que de incógnitas, entonces siempre voy a tener matrices cuadradas. Siempre son matrices cuadradas. Y en este caso de cofactores, lo bueno de aquí es que me vale para cualquier matriz cuadrada, no importa la dimensión. Porque esa luz era solamente de 3 por 3 o 2 por 2, ¿no es cierto? Bueno, ya, entonces profe, gracias. vamos a expandir por el segundo renglón, ¿no es cierto? Entonces vamos a listar los elementos del segundo renglón, sería eso, por el cofactor 2, 1, ¿no es cierto? Si no se acuerdan cómo obtener el cofactor 2, 1. Bueno, el cofactor 2, 1 sería, ¿no es cierto? Menos 1, esto es solamente para decidir el signo, nada más. Sería a 2 más 1, ¿no es cierto? Segunda fila, primera columna. Eso simplemente me va a decir que va a ser negativo aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso tengo que multiplicar por el determinante del menor, menos 2, 1, ¿no es cierto? Eso era el cofactor 2, 1. ¿Ya? Esa es la fórmula para el cofactor 2, 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtenía yo el menos 2, 1? Es una submatriz, ¿no es cierto? Justamente me voy a fijar acá. No quiero que haya confusión. Esto era para otra cosa que hayamos señalado la tercera columna. Acá tenemos segunda, el segundo renglón y tenemos primera columna, ¿cierto? Ese es el análisis para el menor 2, 1, ¿cierto? Entonces, el menor 2, 1 sería 2 menos 1, 2 y 1, ¿no es cierto? Luego de que yo ya he eliminado el segundo renglón y he eliminado la primera columna. Si es que todos me siguen. El determinante de este de acá está fácil, sería 2 por 1 menos 1 por 2. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Esto me sale 2 y este me sale más 2. 4, ¿no es cierto? Sí. Entonces recuerden que este cofactor de acá va con signo negativo porque estoy en 2 más 1, ¿no es cierto? Segunda fila, primera columna. Entonces simplemente tengo que cambiar el signo a este de acá. Entonces el cofactor 2, 1 es menos 4, ¿cierto? Eso vale el cofactor 2, 1. Entonces volvamos nosotros a la expansión. La expansión me decía que el elemento 2, 1, que es el 3, multiplicado por el cofactor 2, 1, que es menos 4. Entonces 2 por menos 4. ¿De acuerdo? Sigamos analizando esto de aquí. Voy a limpiar un poquito esto de acá para que se vea. Ya, entonces ahora lo que nos tocaría hacer, ¿no es cierto?, es esta parte de acá. Entonces, A22. A22 es 0. Ya, ¿para qué pasar tiempo, no es cierto? Simplemente se llama 0 acá. Listo. No me importa cuánto da el cofactor 22, si se va a hacer 0 de todas formas. Y finalmente 1. Está muy bien seleccionado este renglón porque también multiplicas por 1 es muy fácil, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hagámosle por pasos. En teoría sería elemento 2, 3, que es el 1, ¿no es cierto? Voy a poner acá más 1. Todavía no sé si va a ser positivo o negativo, decidamos eso ahora mismo, ¿no es cierto? Sería, bueno, multiplicado por el cofactor 2, 3, ¿cierto? El cofactor 2, 3 es como haber cogido menos 1 elevado a 2 más 3. Siempre que vean que va a ser, que la suma va a ser impar, pues va a ser negativo y listo, ¿no es cierto? Entonces no me va a salir negativo, va a salirme menos 1 mismo, de acá. Ya, entonces realmente lo que tengo que hallar es la determinante del menor 2, 3, porque eso es el cofactor, ¿no es cierto? La primera parte decide el signo y la segunda parte es para darle valor, que es el determinante del menor. ¿Cuál es el menor 2, 3 primeramente? Menor 2, 3, el que resulta de eliminar segunda fila, tercera columna, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí, por lo tanto me quedo con el 1, el 2, el 4 y el 2. Este es el menor 2, 3. Luego de eliminar segundo renglón, tercera columna. Ya, el determinante de este de aquí, como siempre es fácil, sería
4, perdón. Ya, sería 1 por 2, que es 2, ¿no es cierto? Menos 4 por 2, que es 8. 2 menos 8 es menos 6, ¿no es cierto? Eso es que el determinante del menor. El cofactor es igualito al determinante del menor, simplemente que le añadimos la parte del signo. Como menos 1 a la quinta es negativo, pues desde menos 6 cambiará de signo y será más 6, ¿no es cierto? Entonces resulta que aquí ha sido más 6. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque el cofactor es más 6. Nos tocamos de hallar esta parte de aquí. Esto vale 1 y esto vale 6. ¿De acuerdo? Aquí en cambio esto valía 3 y esto era menos 4. Esto vale 0 y acá ni siquiera hicimos el esfuerzo de poder calcular eso de ahí. Entonces esto de aquí me va a salir menos 12 más 6. Es decir, menos 6. Voy a consultar. Menos 6 es el determinante de esto de acá. Perfecto. Entonces, si ustedes quieren hacer con Sarus, debe salir lo mismo. Y si quieren utilizar otro renglón o otra columna, también les va a dar igual. ¿Sí? Y simplemente justamente para terminar, hagamos la prueba con otra posibilidad. ¿Sí? Hagamos de cuenta que voy justamente a coger el renglón que se muestra, ahí. Perdón, la columna que se muestra ahí, es decir. ¿Ya? Entonces, si hago la expansión por esa columna que tengo yo ahí, ¿no? Esto tengo todos los elementos de la tercera columna, que es 1, 3, 2, 3, 3, 3. ¿Sí? Entonces sería la suma de cada uno de los elementos por sus cofactores. Entonces, primero calculemos el cofactor 1, 3. Para calcular el cofactor 1, 3 tengo que calcular el menor 1, 3. El menor 1, 3 tengo que deshacerme de toda del primer renglón, ¿no es cierto? Y tengo que deshacerme pues de toda la tercera columna. Me va a quedar 3, 0, 4 y 2. Acá es igual el determinante de este menor. El determinante de este menor sería 6, ¿no es cierto? Ya lo voy a hacer rápido. Sería 3 por 2 menos 4 por 0, ¿no es cierto? Sería 6. Y el cofactor 1, 3 sería ese 6 multiplicado por el signo correspondiente, ¿no es cierto? Como 1 más 3, ¿no es cierto? Porque I vale 1 y J vale 3. Primer renglón, tercera columna. Da par, pues va a salir positivo. No hay que cambiar el signo, ¿no es cierto? Por lo tanto, este cofactor va a darme 6. Entonces sería el elemento 1, 3 multiplicado por 6. El elemento 1, 3 es el menos 1. Es menos 1 por 6. Esta es la primera parte. Es todo esto, ¿no es cierto? Sigamos viendo. Cada vez lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿no es cierto? Ahora vamos con esta parte de acá. El 2, 3 sería el 1. Este 1 de aquí, ¿no es cierto? Sí. Y el cofactor 2, 3. Para calcular el cofactor 2, 3, como siempre, necesitamos primero hallar el menor 2, 3. El menor 2, 3 es cuando quitamos el segundo renglón y la tercera columna. Me queda la siguiente submatriz: 1, 2, 4, 2. ¿No es cierto? Y el determinante de este menor, a que sería igual, pues sería 2 menos 8, lo cual me da menos 6, ¿no es cierto? Ya, todos estamos de acuerdo. ¿Ya? Y el cofactor 2, 3 sería menos 6 que multiplica al signo. Y el signo en este caso, ¿no es cierto? Es como cogido yo, menos 1 elevado a la 2 más 3. Recuerden, siempre que elevo pues, a impar me va a dar negativo. Esto quiere decir que le voy a tener que cambiar de signo. Entonces, el cofactor 2, 3 en este caso es 6. Por lo tanto, este término de aquí, a quien me queda igual, pues va a ser 1
¿no es cierto? Que es el elemento 2, 3, que multiplica a 6. Correcto. Y ahora vamos con la última parte, ¿cierto? En la última parte igual tengo 1, que es el elemento 3, 3. Sí, también a veces conviene, si no hay ceros, por lo menos un renglón, una columna que tenga muchos unos, porque va a ser fácil de multiplicar, pero siempre es preferible tener ceros, ¿no es cierto? Bueno, entonces el elemento 3, 3 va a ser el 1 y multiplicado por el cofactor 3, 3. Vamos a calcular el cofactor 3, 3. El menor 3, 3 sería pues el que resulta de eliminar tercer renglón, tercera columna. Me va a quedar 1, 2, 3, 0, ¿cierto? Luego el determinante de esto de aquí va a ser 1 por 0 es 0 menos 6. Tengan mucho cuidado siempre con el signo, ¿no es cierto? Es 1 por 0 menos 3 por 2. Esto va a dar menos 6. Si ponen más 6 ya no vale esto de acá, ¿no es cierto? Y el cofactor, como ustedes saben, el cofactor 3, 3 sería pues este menos 6 multiplicado por el signo que corresponde. El signo va a ser, ¿no es cierto?, menos 1 elevo a 3 más 3. Como sale par, va a ser positivo, ¿no es cierto? Y no tengo que cambiarle de signo. Eso quiere decir, no que se convierte en positivo el menos 6, sino que el menos 6 se multiplica por un más, por un 1 positivo. Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Es 1 por menos 6. Cuidado, vayan a decir, bueno, como sale positivo ahí, hagámosle positivo al menos 6. No. Eso solamente para decidir si se cambia o no de signo. Eso sería, ¿no es cierto? Si la suma de i más j es impar, se cambia de signo a ese determinante que tengo ahí. Por favor, tendrán cuidado, hagan las cosas simplemente despacio ya. Bueno, entonces esa viene a ser la idea. Entonces este último término de acá sería 1 y sería menos 6, ¿cierto? Esto de acá va a dar menos 6 más 6 menos 6, lo cual me da menos 6. Entonces, como ustedes acaban de ver, me da lo mismo. He vuelto a encontrar el mismo valor de menos 6 para el determinante.